Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy vamos a estar en el estudio abordando el tema de la luz, las regulaciones, las tarifas, cómo se fijan, con el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía. Obviamente que seguimos atentamente esta información y otras que tienen que ver con la economía y con el mundo y, por supuesto, la política en nuestro país. Vamos de inmediato con los titulares. La Moneda dio un ultimátum a Enel para que reponga el servicio a 20.000 clientes antes de avanzar en el proceso de caducidad de la concesión. Hasta el momento, de ese total, 12.000 hogares ya han recuperado el suministro. En paralelo, el Ministerio de Defensa anunció el despliegue de efectivos del Ejército en 4 comunas de la región metropolitana para ayudar en la remoción de árboles y postes caídos. Polémica generó la propuesta de la UDI para solicitar la nacionalidad por gracia de 7 ciudadanos venezolanos, según ellos perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro. Desde el Frente Amplio respondieron que la derecha estaría repitiendo el llamado que hizo el expresidente Sebastián Piñera en Cúcuta. Por su parte, la ministra vocera de Gobierno aseguró aquí en CNN Chile que no se pueden hacer ofrecimientos que generen un incentivo a que llegue mayor migración. En temas internacionales, el abogado Charles Puigdemont dijo que el expresidente de la Generalitat se fue a casa sin dar más detalles. Después de 7 años, el líder de Junts regresó a España y dio un breve discurso en Barcelona. Tras eso desapareció entre la multitud y la policía activó un operativo para encontrarlo por una orden de detención pendiente. Y en el deporte, el Team Chile brilló en el canotaje gracias a la actuación de María José Maillard y Karen Rocco en sus respectivas series clasificatorias. Las piragüistas se van a enfrentar en las semifinales de su categoría, ilusionando con posibles nuevas medallas para Chile. Todo eso y mucho más, aquí comienza CNN Prime. El metro anunció el restablecimiento total de la línea 3 tras la suspensión del servicio por varias horas producto de una falla técnica. ¿Quién sabe todos los antecedentes? Pablo Figueroa, que lo ven ahí en terreno. Pablo, buenas noches. Buenas noches. Mira, vamos a mostrar un poco la imagen en directo porque, claro, fueron casi 130 minutos que el sistema de la línea 3 estuvo parcialmente y completamente fuera de servicio. Un problema, una actualización del sistema, un error no humano, habrían dicho, Mónica, por parte del metro. Este problema en la línea 3 que hace cerca de 15 minutos ya se restableció el servicio entre Vivaceta hasta básicamente la línea que va hasta Huechuraba. Con respecto a esto, una línea 3 que llevó a eso de las 6:07 de la tarde, se vio parcialmente el servicio cortado, después fue la línea completa a eso de las 6:20 de la tarde, para recién a eso de las 7:15 de la tarde empezar de a poco, paulatinamente, a restablecerse el servicio entre Ñuñoa y hasta el sector de Plaza de Armas. Fue bastante paulatino, pero donde hubo mayor problema, Mónica, fue en la estación Calicanto, porque desde ahí tuvieron que llegar a reforzar con buses de acercamiento para que la gente que iba hacia Quilicura. El problema mayor, que ya Calicanto en su día normal, a esa hora hay mucha congestión. Imagínense el reforzamiento de buses. Así que revisemos un poco qué dijo la gente a eso de las 7 de la... vamos a mostrar un poco a la gente, a ver. Bueno, reiteramos, estábamos hablando del servicio. Estamos en este momento en la comuna de acá de Independencia, el sector hospitales, viendo a la gente cómo sale, porque se ha restablecido el servicio del metro hace 15 minutos. Toda la línea 3 está volviendo a funcionar. Hay que decir si hay lugares donde todavía no está volviendo, porque de forma paulatina no se han abierto todas las estaciones de metro a la par, se va haciendo de forma escalonada, pero solamente ya falta el sector de línea 3 que va hacia el norte de la región metropolitana. Mientras vemos a la gente saliendo, claro, no hay mucho ánimo, porque no ha sido una jornada fácil para la gente que ocupa este servicio, sobre todo después desde las 6 de la tarde con respecto, Mónica, a un servicio que lo decíamos, 130 minutos se demoró en restablecer el servicio total para una línea 3, básicamente, así que vamos a ver si la gente nos... Hola, ¿te molesto en vivo? Hola, ¿tuviste problemas para utilizar el metro? No, para nada, llegué hace como media hora en Ñuñoa y la verdad funcionó bastante bien, supe que estaba funcionando mal, no sé qué pasó. ¿Entraste antes de subir al metro? Sí, pero cuando llegué ya me llegó la notificación de la aplicación de que ya funcionaba bien. ¿Funciona bien? Entonces. Sí. Muchas gracias. Hola, vamos. Hola, estamos en vivo a CNN, ¿te puedo entrevistar por lo del metro? ¿Tuviste complicaciones para moverte hoy día? No, gracias a Dios estuvo tranquilo. Sí. Bueno, mientras yo llegaba a la estación de Universidad de Chile estuvo bien. ¿Te enteraste antes, previamente, para hacer...? Como a 3 estaciones antes, pero cuando llegué a Universidad de Chile estaba... No. ¿A qué hora fue más o menos eso?
Como hace 15 minutos nomás. Muchas gracias. Bueno, ahí vemos gente, como lo decíamos, se fue restaurando paulatinamente el servicio del metro, que primero se cortó. Bueno, revisemos ahora sí lo que estaba pasando en Calicanto, porque fueron momentos bastante tensos a eso de las 7 de la tarde, porque la gente llegaba hasta Calicanto, porque se restableció primero entre Ñuñoa hasta el metro Calicanto, y ahí la gente tenía que salir del metro para tomar una micro que lo llevaba hacia Quilicura. Revisemos el caos que se vivió un poco a eso de las 7 de la tarde en Calicanto, hoy el sector de la comuna de Independencia con Santiago Centro. Un poco desordenado, pero ahí vamos. ¿No? ¿Hasta qué lugar va usted? Yo ahorita me voy aquí a Vivaceta, más vengo desde la Huinguinal. ¿Cuánto se demoró el metro? Pucha, ya casi 2 horas. Me dijeron que no había, estaba cerrado, porque no había locomoción para aquí. ¿Cuánto se demoró en llegar acá? Aquí me demoro como 1 hora y media, más o menos. Estoy esperando la micro que vaya para aquí. ¿Está colapsando acá el lugar? ¿Y qué vamos a hacer? Y según ellos dijeron que había la locomoción aquí. Malo. ¿De dónde venía? Yo vengo de Curacaví. ¿Cuánto se demoró? Me demoré un taco como de 1 hora para acá, más encima tomar el metro y más encima que pasa esto. Y ahí ve usted, el caballero lo tienen controlando, más encima el pasaje de uno. Ya pagó. Bueno, eso es lo que pasó, Mónica, eso de las 7 de la tarde, y ahora vemos acá en el sector del Metro Hospitales hay bastante calma, que debe contrastar con la gente que entrevistamos a eso de 1 hora, porque hay que recordar que tomar micro desde el sector de Calicanto a Quilicura es un tramo de bastante atochamiento, sobre todo el sector de Américo Vespucio con Panamericana, así que mientras estamos viendo esta calma, probablemente hay mucha gente que va en un bus camino a Quilicura que sufrió esta paralización de la línea 3 del metro, que fue a eso de las 6 de la tarde, 130 minutos, un poco de caos en algunos sectores en la línea 3. Perfecto, muchísimas gracias por toda la información. Obviamente que han sido días súper complicados en distintos servicios y se entiende la molestia además y la complicación para quienes tú nos contabas ahí. Muchas gracias, Pablo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y trabajadores del Hospital El Pino se manifestaron durante esta semana exigiendo a las autoridades mejorar las medidas de seguridad del recinto ante lo que dicen son reiterados robos y asaltos, no solo en las afueras del establecimiento, sino también en su interior. El subsecretario Monsalve anunció iniciativas para intervenir en el sector. Veamos los detalles con Valentina Nieto. El Pino, ¿dónde está? El Pino está en la calle pidiendo seguridad. No puede ser que nosotros como hospital estemos perdiendo a profesionales que atienden a esta comunidad por miedo a venir a trabajar. Muchos médicos, mucho personal calificado no desea venir a trabajar en un lugar inseguro. El Pino está en la calle pidiendo seguridad. Dicen se ha colmado su paciencia, ya están aburridos. Los funcionarios del Hospital El Pino en San Bernardo no vieron más opción que manifestarse, por lo que relatan se ha vuelto pan de cada día. Han asaltado a la gente aquí afuera, entonces es terrible. Y la doctora que me atiende adentro dice que a ella la asaltaron bajándose del auto. Mire, se han metido aquí a justiciar gente al hospital. Han tenido conflictos afuera, sus ajustes de cuentas, y han terminado, aquí adentro queriendo la justicia, que tenían que llegar los carabineros. Y es que no solo los trabajadores, también las personas que diariamente concurren a este establecimiento insisten que la situación se ha vuelto insostenible. Robos a plena luz del día, enfrentamientos con armas blancas e incluso disparos. Una seguidilla de hechos que lamentablemente, relatan, se han vuelto cotidianos. La salud es un sector que jamás puede detenerse y por eso cuando se agrede, cuando sufrimos este tipo de hechos delictuales, finalmente lo que se está afectando es a la comunidad, es a la ciudadanía. Es mucho lo que están haciendo estos malulos, mucho. Entonces necesitamos más seguridad. Nosotros somos adultos mayores, tenemos que venir a este hospital. Siempre El Pino es como lugar de que llegan carabineros baleados, personas baleadas con arma blanca, se meten a robar, roban en los mismos pasillos. Claro, porque pese a que hace algunos años cuentan con ventanas blindadas y un muro perimetral en el recinto, los hechos delictuales no han cesado. Es más, ya no solo ocurren en las afueras del hospital, también en su interior. La persona que entró a una oficina de la directora del CRS de nuestro hospital era una acompañante de un paciente que le estaban haciendo un examen. Hubo algunas agresiones ahí, algunos
algunos funcionarios que intentaron frustrar el robo. Por eso han exigido mejorar las medidas de seguridad. Este jueves los funcionarios se reunieron con las autoridades, entre ellas el subsecretario Monsalve, el alcalde de San Bernardo y Carabineros, para activar un nuevo plan de acción. He acordado pedir a Carabineros de Chile que en el marco de lo que hemos anunciado, que es, ¿cierto?, este patrullaje, en el marco de lo que se denomina patrullaje enjambre, que son equipos de radiopatrullas, pueda ser incorporado la cuadrícula donde está ubicado el Hospital El Pino en el marco de esos patrullajes. Y nosotros en la colaboración desde el exterior vamos a también a perseguir en primera instancia lo que se ha planteado acá, el comercio ambulante, que es una tarea difícil, nos ha costado enfrentarlo en muchas magnitudes a propósito de lo que ocurre con el comercio ambulante, pero como decía muy bien el subsecretario, es una tarea y un esfuerzo colectivo. Pero no solo eso, porque también se acelerará la adquisición de nuevas cámaras de seguridad para el recinto y la recuperación de espacios públicos en sus alrededores. Sin embargo, los gremios han exigido también otras medidas. Nosotros queremos que se nos considere como una infraestructura crítica dentro de lo que es el sector San Bernardo y el bosque. Es lo único que estamos pidiendo, que se aumenten esas dotaciones para sentirnos más seguros en nuestro lugar de trabajo. Nosotros vamos a seguir en un estado de alerta con manifestaciones y si de aquí a un tiempo acotado no hay soluciones, no se descarta la posibilidad de escalar en las acciones y llegar a un paro de actividades. Advertencia que ya realizaron los funcionarios del hospital. Durante los próximos días continuarán las manifestaciones, dicen, con la esperanza de lograr los cambios que les permitan trabajar por fin sin miedo. Vamos al tema de las eléctricas. Un ultimátum dio el gobierno a Enel para reponer el servicio a miles de hogares que siguen sin luz, mientras en paralelo continúa su curso el proceso de caducidad de la empresa. En tanto, otra de las distribuidoras cuestionadas, CGE, informó que, tal como pidió el presidente Gabriel Boric, van a adelantar el pago de las compensaciones a los clientes afectados. Todos los detalles en el informe de María Luisa Carrión. Le he solicitado a nuestro ministro de Energía, Diego Pardo, evaluar no solamente todas las opciones sancionatorias, que hay algunas que ya están en curso, sino también revisar la concesión de la empresa Enel. El proceso de caducidad de la concesión de Enel ha comenzado y comienza con un requerimiento que toma la forma de un ultimátum. Fue la advertencia presidencial del miércoles por la mañana y la decisión que se tomó solo unas horas después. El ultimátum a la empresa Enel era claro: 20.000 clientes deben recuperar el suministro eléctrico en 24 horas. El fin de esta medida es conseguir que se le reponga la luz a las personas. Las necesidades de las personas son lo que está en el centro de la preocupación del gobierno y en eso estamos hoy. Pero como estamos lidiando con una empresa que 2 veces ha sido incapaz de cumplir lo que promete, incluso después de infringir la ley, la única manera que tenemos de actuar es de esta manera. Lo correcto es no descartar ninguna medida, pero hoy día y en los próximos 2 años lo que tenemos que hacer son medidas que hagan que esto nos vuelva a ocurrir en un sistema frontal que tengamos en el resto de este año o el próximo año. Y ese es un proceso de largo aliento. En consecuencia, que va a estar probablemente marcado por los tribunales y que, al igual que en otros procesos, probablemente va a tener muchos obstáculos. A las 11 de la mañana, Enel aseguró haber repuesto el servicio a 12.000 clientes. El reloj seguía avanzando y la presión continuaba. De cumplirse el requerimiento, el gobierno está en pie de solicitar a la empresa la reposición a otros usuarios en los próximos días. De no ocurrir, el paso siguiente es la fase adversarial. No es ni más ni menos que cuando a alguien se le imputa algún cargo, ¿cierto? Por X motivo, a la persona imputada tiene derecho a defenderse, ¿no? Y ahí se produce un procedimiento adversarial, es decir, hay un adversario, por así decirlo. Un principio general del derecho que siempre es el principio de que yo puedo defenderme si me imputan de algo, ¿cierto? Y además tengo los recursos administrativos o judiciales para poder hacer frente a una resolución. De seguir avanzando el proceso, la Ley General de Servicios Eléctricos establece en su artículo 41 que será el presidente de la República el que, mediante decreto supremo fundado, podrá declarar caducadas las concesiones de servicio público de distribución. Muy buenos días a todos.
todas y todos. Y mientras esta discusión continúa, 120 efectivos del Ejército se desplegarán en 4 comunas de la capital, Pudahuel, Quilicura, Lampa y Maipú, para apoyar en la labor de remoción de escombros y árboles caídos. Sencillamente no fueron capaces de darnos un plazo razonable o algún tipo de compromiso de cuándo la luz va a volver a los distintos sectores de nuestras comunas. Hoy día yo no tengo que decirle a un vecino que me pregunta, alcalde, ¿cuándo vuelve la luz a mi barrio? No manejamos información y la poca información que nos llega, la verdad es que no es creíble. Batucos es una localidad principal de nuestra comuna que cuenta con una población importante y donde todavía no existe ninguna vivienda con suministro eléctrico y por tanto queremos ayudar a las cuadrillas de Enel con la habilitación de los distintos lugares de acceso a que efectivamente eso pueda agilizar la recuperación del suministro eléctrico. Y esa es la labor principal de las cuadrillas que comenzaron su despliegue. Despejar calles como se hizo la mañana de este jueves en Maipú. Fueron enfáticas las autoridades en señalar primero que los efectivos no tendrán funciones en materia de seguridad y segundo que son solo 4 comunas las que realizaron esta solicitud. No se cierra que otras comunas, si los requiere, también se van a apoyar. Es la solicitud formal que nos ha llegado. Desde Senapred llega al Estado Mayor Conjunto, se solicita, se evalúa. Obviamente, en la medida que se requiere más apoyo, va a haber más personal desplegado y lo prioritario es la fuerza más siempre ha estado disponible. Los cables y los postes son de responsabilidad exclusiva por ley y por razones técnicas de la empresa eléctrica. Por eso se habla de que los efectivos serán una suerte de tercera línea. Lo importante primero es el trabajo técnico de remoción de cables, postes de alumbrado público. Posteriormente diríamos una segunda línea de trabajo que vendría a ser cortar el material a retirar y ahí se emplea la fuerza militar, que es en realidad retirar solamente el material que vaya quedando en esas características. El trabajo ya comenzó y se da a la par de las decisiones administrativas y sancionatorias que continúan por otro carril y que tienen a Enel principalmente en el foco de las críticas. Bueno, y muy relevante para conversar de estos temas, estamos con el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Marco Antonio Mancilla. Muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Buenas noches y un placer estar acá y poder explicar estas cosas que a veces son un poco técnicas, pero vamos a tratar de hacer lo más pedagógico posible. Hagamos un par de pedagogía antes de entrar en materia. Lo primero, ¿cuál es el rol de la Comisión Nacional de Energía, aparte de fijar las tarifas, ayudar en ese proceso? Por ley la Comisión tiene esencialmente 3 roles, diría yo. Uno es los procesos tarifarios y regulatorios del sector energía en general, en particular el sector eléctrico. También planificamos la transmisión eléctrica, por ejemplo. Fijamos las tarifas de estos servicios como la distribución de electricidad. Claro. Dictamos las normas técnicas del sector, especialmente el sector eléctrico. Y asesoramos a la autoridad ministerial en todo lo que sean políticas públicas desde nuestro expertise técnico. Hecha esa aclaración, ¿cómo se preguntan mucho en sus casas cómo se determinan las tarifas? Porque hay algo que se llama la empresa ideal o modelo, y quiero que nos explique un poco eso, porque hay muchas de esas preguntas para las personas en sus casas. Perfecto, mire. En simple, sé que tiene mucha más complejidad. Sí, en simple. Lo más relevante de entender es que en Chile el marco regulatorio legal establece que las tarifas de las distribuidoras no se fijan en función de sus costos reales. ¿De cada una? De cada una. No se toman en cuenta esos costos, sino que se hace un proceso cada 4 años que define una tarifa que va a quedar fija por todo ese periodo, salvo la indexación por inflación, y tarifa que define los ingresos de estas compañías monopólicas. Definida la tarifa, la actividad que las empresas presten cuando prestan el servicio es de su exclusiva responsabilidad. Ya voy a eso, pero antes de eso, cuando se considera esta tarifa fija para estos servicios monopólicos, usted me dice, no es que no se metan costos, sino que se mete un costo como genérico de una empresa. Modelo. De hecho el sistema chileno está basado en una empresa modelo, que es una empresa ficticia, virtual, que se imagina uno que la empresa empieza a prestar el servicio desde la nada al comienzo del periodo tarifario, y hay un proceso bastante técnico donde las empresas distribuidoras del país pueden incluso hacer sus observaciones, sus objeciones. No, sabe que estoy en una zona en que hay más lluvia, tengo estas complicaciones. Se definen 12 zonas típicas donde uno va a definir una empresa modelo.
una empresa modelo para cada una de esas zonas. Una para cada una de esas zonas. Y en cada zona pueden haber varias distribuidoras de verdad, ¿ya? Y en esa empresa modelo uno define cuáles son los costos que le incurriría a esta empresa en prestar el servicio de acuerdo a las normas que estén vigentes. Las tarifas de estas empresas modelo de cada una de las zonas típicas, como usted explica, ¿incluyen el número de cuadrillas que esas empresas deben tener en cada una de esas zonas? Incluyen todos, absolutamente todos los costos en que una empresa modelo debiese incurrir para prestar el servicio de acuerdo a las normas. Eso significa inversiones en redes, en conductores, en transformadores, cuadrillas, personal, dotación, todo. Obvio que le pregunto por las cuadrillas porque en la contingencia de hoy día uno se pregunta, esta legislación tarifaria que dice, con esta tarifa usted tiene que tener a lo menos, digamos, cualquiera puede tener más, digamos, no es una obligación, o sea, no hay ninguna prohibición de tener más, digamos, pero pone un piso mínimo. ¿Cuál es el piso mínimo que la ley tarifaria le exige en la región metropolitana? No recuerdo la cifra, debe ser del orden de 100 cuadrillas seguramente. Sí, como eso por allí debe ser. Las empresas dicen, nosotros, en él más bien, en él ha dicho, señor Mancilla, nosotros cumplimos no solo con lo que las 100, por ejemplo, que nos pide según la normativa tarifaria, el país en donde estamos funcionando, Chile, para la región metropolitana, sino que además en esta contingencia la hemos multiplicado, qué sé yo, por 4, por 5, o lo que sea necesario. Entonces, de alguna manera dice, nosotros estamos cumpliendo. Es que ese argumento no es correcto. ¿Por qué no es correcto? No es correcto de acuerdo a la regulación chilena, porque lo que se define en el momento tarifario de la empresa modelo no va relacionado necesariamente con exigencias concretas a las empresas de verdad, a la distribuidora. La única exigencia que tiene la distribuidora es cumplir con el servicio, con la calidad de servicio, con la prestación de servicio, de acuerdo a las normas durante 4 años. Con ciertos estándares. Exactamente, y los estándares son los que le fijan la calidad del servicio y por lo tanto lo que tienen que ellas hacer. Si tienen que incurrir en más o menos costos para ciertos eventos particulares, si en algún momento cometen algún error al estar construyendo algo y tienen que volver a hacerlo y se les sale más caro, es a riesgo de las compañías. No hay vinculación con lo que las tarifas hayan definido para la empresa modelo porque no hay exigencia de cumplir eso de la empresa modelo. Entonces le pregunto de otra forma, en él no puede escudarse en que con la tarifa que está cobrando no puede tener un mejor servicio en estas contingencias. Para nada, así no funciona la regulación chilena, no funciona. Este argumento aparece cada cierto tiempo, de hecho en el 2017 cuando fue la de Amazon y hubo problemas similares, aparecieron los mismos argumentos. En esos momentos es cuando algunas empresas y algunos otros comentaristas empiezan a mirar nuevamente la empresa modelo. ¿Por qué? Porque los eventos hacen que les salga más costoso a la compañía prestar el servicio, ¿no es cierto? Pero resulta que en todos los años entre medio, del 2017 hasta ahora, 7 años en que hubo sequía, casi prácticamente nada llovió, nadie se acordó de la empresa modelo y nadie se acordó de lo que decía la empresa modelo respecto de cuáles eran los costos teóricos que había que cumplir. Incluso puede haber perfectamente ocurrido que las empresas tuvieron menores costos que los que las tarifas definían. Ok. ¿La ganancia garantizada para este sector es del 6%? No hay... en la empresa modelo. En la empresa modelo se calcula una ganancia de qué magnitud. De entre el 6 y el 9% aproximadamente, en términos de tasa de costo de capital. Ok. Podría ser más, podría ser menos. Disculpe, y lo relevante es que una vez definida la empresa modelo, se contrasta con las rentabilidades de las empresas de verdad, de las empresas reales. Y la ley establece una banda en la cual debe estar el promedio de la industria. Y eso significa que algunas empresas eventualmente pueden tener incluso rentabilidades mayores y otras menores que las que yo le estoy diciendo. No es lo mismo la rentabilidad de la empresa modelo que la rentabilidad que va a tener la industria. Esa sí está garantizada en una banda por la ley. Y esta banda de ganancia, que está en torno al 6%, pudiera ser más, pudiera ser menos, ¿es suficiente para que den un buen servicio? Evidentemente, de acuerdo a las normas que tenemos en Chile de prestación de servicios de calidad, es la que corresponde. Fue discutido más de 2 años, 3 años con las mismas compañías en un proceso que fue finalmente dirimido por un panel de expertos. Es decir, efectivamente es la que corresponde en términos de rentabilidad para las condiciones de normativas que tenemos en el país. Lo llevo a otra duda, que yo sé un poco la respuesta, pero ¿es efectivo que las compensaciones por los días u horas en que no se entrega el servicio, ¿a dónde se cargan? La pagan las empresas.
Evidentemente. No, pero yo me refiero, ¿no se paga tarifa futura, la multa por compensación? No. Como le explicaba, durante el periodo que está tarificado, 4 años, todos los costos de las compañías son de su responsabilidad y deben asumirlos, sean mayores o sean menores. Como le decía, los costos de cuadrilla, los costos de inversión, incluyendo los pagos de compensaciones. Yo había entendido que se cargaban, que las compensaciones por no prestación de servicios se cargaban a tarifas futuras, ¿no es así? No. Es una cosa distinta. No, las compensaciones todas íntegramente las deben pagar las compañías. Por ejemplo, en el último evento probablemente son muy altas, y ya incluso ya algunas han anunciado que la van a pagar en forma inmediata. Son todas de su costo, de su cargo. ¿Qué es lo que se carga a tarifa futura? En tarifa es distinto. Tarifa hace lo que ve es una empresa modelo ideal, ficticia, no estas compañías que estamos hablando, no las distribuidoras. Y en las tarifas, ahí tendríamos que remontarnos al último proceso tarifario, hubo una discusión muy grande respecto de cómo se debía cumplir la calidad de servicio, de cómo se interpretaba. Eso es bien importante. En el último se llama VAD, que es el valor agregado de distribución. Exacto. O sea, cuando se fija en el fondo la tarifa, dicho en más simple, ¿no? En no técnico. Es efectivo que se decidió que no sería ir contra la norma si se incumplían los estándares, pero se pagaban compensaciones. No. ¿Qué fue lo que se decidió? No es así. A ver, ¿cómo lo que hubo fue una discusión de interpretación de cómo se implementaba esa norma tarifariamente. Esa fue la discusión que hubo. Y lo que ocurrió es que algunas empresas distribuidoras, en esta última oportunidad, esbozaron una tesis de interpretación completamente novedosa y distinta a lo que había sido la historia de casi 40 años de tarificación del servicio eléctrico. En el sentido de que, además de ver las inversiones para cumplir los indicadores de calidad promedio global, que son los que históricamente se han ocupado, solicitaron que se vieran las inversiones para cumplir en la empresa modelo, no en las empresas reales, los indicadores individuales. Cosa que no era correcta, porque de acuerdo a lo como la CNE consultó a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, las introducciones individuales nunca han estado sujetas a sanciones, no están sujetas a multas, están sujetas a compensaciones, que es algo muy distinto. Y cada vez que una empresa supera el estándar individual, compensa. Y de hecho, en lo último... Por eso, pero en el fondo no es contra la norma que si no presta un buen servicio individual puede compensar. Perfecto, exactamente. No es contra la norma y eso fue avalado por varios expertos externos que nosotros contratamos. Pero hubo un voto de minoría, entiendo, que dijo la consecuencia de establecer esto va a llevar a que en vez de invertir, el incentivo para las empresas sea incumplir y pagar la compensación. No, de hecho, no fue eso lo que dijo el voto minoría. De hecho, el voto minoría avaló la tesis de la Comisión Nacional de Energía y dijo que era correcto considerar el cumplimiento de la norma en esa modalidad que nosotros habíamos planteado. Pero hubo una discusión respecto al incentivo que se le ponía a las empresas. Lo que ocurre es que el gran problema que había con la interpretación alternativa, que era la que tenían las empresas, significaba reconocer en tarifa del orden de $1.000 millones en 4 años. $1.000 millones por avanzar un poquitito más en la calidad de servicio individual. O sea, las empresas decían, si avanzamos lo que ustedes nos piden, tenemos que encarecer las tarifas en $1.000 millones en 4 años. En el global de 4 años, la estimación que se hizo técnica fue del orden de $1.000 millones, con el gran problema de que esa calidad de servicio no se había entregado, para nada. De hecho, las estadísticas nuestras y de la superintendencia mostraban que las introducciones individuales con suerte llegaban al 89% de cumplimiento en el estándar y algunas incluso el 80 y tanto. Para que no se encareciera entonces tanto la tarifa vía esta interpretación de para mejorar el servicio se tiene que encarecer mucho la tarifa, que era lo que decía las empresas, ustedes optaron por la tesis de si no se cumple, se compensa. No, esa tesis es la que históricamente, no solamente nosotros, la superintendencia la ha mantenido. Se optó por mantener eso. Cuando digo ustedes me refiero a lo histórico. Por mantener lo que históricamente se había considerado cuando se tarifica. Entonces, por eso, para no encarecer tanto las tarifas, que era la tesis de la empresa, ustedes dijeron, se mantiene, se incumple, tiene que cumple, sino que supera el estándar individual. Si supera el estándar individual, tiene que compensar. ¿Hay algo de multas, compensaciones que se cargue finalmente a
tarifas futuras cuando se vuelven a calcular finalmente? No, porque las multas nunca se cargan a las tarifas. Ni las compensaciones. Y las compensaciones en la modalidad que yo le estoy explicando, pero las compensaciones reales que pagan las empresas, no. De hecho, en la tarifa, lo que había en términos de reconocer costos por compensación debe haber sido del orden del 3% de los clientes. Quiero preguntarle, ¿cómo, desde su perspectiva, qué hay que cambiar en la regulación para, si es que hay que cambiar algo en la regulación, para que se entregue un mejor servicio? Esa es una discusión, yo creo, más de fondo. Y no sé si es la oportunidad ahora, en esta coyuntura, de analizarlo. Yo sé que varias empresas y algunos otros comentaristas del sector han planteado esto, pero a veces a mí me parece un poco como un argumento para liberar de la responsabilidad a las empresas distribuidoras que están actualmente prestando el servicio para que cumplan con las obligaciones que tienen de prestación de servicio y de calidad de servicio. Efectivamente pueden haber modificaciones y se han analizado en los últimos 10 años, 5 años, varias cosas que uno podría cambiar, pero yo creo que el momento de ver eso es, una vez para que pasemos esta contingencia, que las empresas cumplan con sus obligaciones, que la superintendencia haga las investigaciones correspondientes para ver si aquí el argumento de fuerza mayor o no es válido. Para usted, ¿el argumento de fuerza mayor es válido? Eso, cada organismo cumple su rol. Nosotros nos preocupamos de la parte tarifaria, de la parte de la norma técnica. Pero la superintendencia es la llamada a decidir eso. Con la normativa actual, ¿las empresas podrían entregar un buen servicio? Evidente, y está en las normas técnicas el buen servicio que tienen que entregar. ¿Y con las tarifas actuales son suficientes para que entreguen un buen servicio? Exactamente. ¿En tiempos normales y en tiempos excepcionales? En tiempos normales y en tiempos excepcionales les saldrá más costoso, pero eso es parte del riesgo que tienen que asumir. Quisiera preguntarle, ¿tiene sentido esto de quitar la concesión y cuánto duran estos procesos? Esa es una figura y un procedimiento que está en la Ley de Servicios Eléctricos, ¿ya? Y por lo tanto es un procedimiento perfectamente válido y entiendo que el gobierno lo ha echado a andar, de hecho está anunciado, ¿no es cierto? La superintendencia ya está haciendo las primeras diligencias que corresponden a eso, por lo tanto es perfectamente válido que en estas circunstancias, si una vez que esté esto analizado y definido que califica para las hipótesis que están en la ley, efectivamente se haga. A mí no me parece ¿Son procesos que duran años? Yo no sé, porque es primera vez que se hace, por lo menos en el sector eléctrico. Yo estimo que no menos de un año, porque al menos la ley dice que en un año de plazo debe licitarse la concesión con todos sus activos. La ley establece un plazo de un año, probablemente puede tener algunas prórrogas, pero eso está en la ley. ¿No quedan en el desamparo los ciudadanos si se produce finalmente la caducidad de una concesión? No, evidentemente que no. Uno, si fuese así, no estaría en la ley, ¿ya? Es que a veces después nos enteramos que la ley está mal hecha, entonces por eso lo pregunto. En segundo lugar, la misma ley establece una administración provisional que la tiene que supervisar la SEC, es decir, no es que se vayan, que la empresa se lleve los activos o que desaparezcan los trabajadores. No quedan en el desamparo. Lo que cambia es la administración de la empresa durante este periodo. El concesionario original queda a un lado, cambia la administración, todo lo demás sigue funcionando y se licita a un nuevo dueño en un plazo de 12 meses. Hay una intervención mientras tanto. Exactamente, derechamente hay una intervención por un decreto fundado del presidente de la República. Ahora, las multas hoy día que existen en nuestro país son disuasivas, y se lo pregunto porque estuvo aquí en ese mismo lugar el director del CERNAC y él dijo que no, que las multas, ni las del CERNAC, ni las de la ley eléctrica, las leyes eléctricas, eran suficientes y que muchas empresas establecían un modelo que implicaba la vulneración de la calidad del servicio para sus clientes. Mire, es posible que así sea, yo no me atrevería a afirmarlo. Lo que sí puedo decirle es que en el pasado, de acuerdo a las cifras que nosotros tenemos, en varias oportunidades, reconociendo ciertos costos en las tarifas que uno presumiría que iban a ser invertidos, ellos no lo fueron y eso fue en detrimento de la calidad de servicio. Y hay datos que la superintendencia maneja respecto de eso. Por lo tanto, y como en Chile, una vez fijadas las tarifas, lo único incentivo, en este caso contrario que tienen las empresas para comportarse de acuerdo a las normas, son las multas. Es posible que, si eso en el pasado se verifica que no ha ocurrido bien, las multas sean muy bajas. Esto se ha discutido varias veces. Entonces, ¿usted coincide con que es posible que las multas sean muy bajas? Es posible, perfectamente, sí. Y que no desincentiven
Así es. el entregar un mal servicio. Así es. Ahora bien, hay que ver cuál es un nivel adecuado de multa, ¿no es cierto? Porque al final... Pero sería importante revisar el tema de las multas. Al final sí, yo creo que sí. Sí, ¿usted cree que sería importante? Pero al final lo que importa es que se entregue el servicio de forma efectiva. Sí. De hecho, la superintendencia tiene otras herramientas, aparte de las multas, como exigirle planes de manejo a la compañía, planes de contingencia y otro tipo de información preventiva que tienen que entregar, que sirve también justamente para que vayan cumpliendo con la calidad del servicio. ¿Y se está haciendo toda la gestión que se debe desde el Estado? Evidentemente sí, yo no tengo duda de que la superintendencia ha hecho toda la gestión que corresponde en términos de fiscalización. ¿Qué se puede hacer? Aparte, usted me acaba de decir que sería importante revisar las multas, el monto de las multas, para que desincentiven entregar un mal servicio. ¿Qué más se puede hacer? ¿Cómo crear, o no sé si en la regulación o en qué, el experto usted, una forma de incentivar a que se invierta para lograr la calidad necesaria del servicio? A ver, lo primero es que el mayor disuasivo es lo que está ocurriendo precisamente hoy y desde ayer. Es decir, cuando la calidad de servicio ya llega a unos niveles de incumplimiento grave, la concesión se puede caducar. Y ese es un castigo, yo creo, mucho más grande que incluso las multas, ¿ya? Ahora bien, la vinculación en calidad de servicio e incentivos para que ésta se cumpla, hay distintas modalidades en el mundo para hacerlo. Uno, por ejemplo, es vincular las tarifas directamente a la calidad de servicio. Como le explicaba al comienzo, eso en Chile no es así, pero en otros países se vincula la calidad de servicio a las tarifas. E incluso en algunos países las inversiones que tienen que hacer las compañías distribuidoras son obligatorias de cumplir, porque hoy en día no lo es. En Chile no es obligatorio un monto de inversión. No es obligatorio. Como les digo, una vez definida la tarifa, las compañías tienen libertad para gestionar su negocio. Pero de alguna manera tienen libertad también para incumplir. Eso es lo que lleva a la responsabilidad de que tienen que asumir. Pero pues, en Chile no hay una obligación de un monto de inversión. No lo hay. Tampoco entonces hay multas, dice usted, disuasivas. Y no hay multas por no invertir, por ejemplo, para nada. Entonces, ¿qué incentivo tienen las empresas? Tampoco está condicionada la tarifa a la calidad del servicio. No, la tarifa sí considera la calidad de servicio, pero una vez que está definida, las compañías tienen que cumplir la calidad, o si no, son multadas. Pero no dejan de recibir la tarifa. No dejan de recibir la tarifa, justamente. Entonces, esto es una situación, esto ya bastante más técnico y sectorial, pero esto algo similar ocurría con la transmisión eléctrica, no la transmisión troncal nacional, sino que la transmisión zonal, la que llega a la distribuidora. Pero entonces hace años ocurría lo mismo. Ya, pero con todo lo que usted me dice, no hay obligación de invertir un monto X. Si entregan un mal servicio, tienen multas, pero la tarifa no cambia. Tampoco está ligado el servicio directamente a la tarifa como en otros países. ¿No hay que revisar entonces el sistema? Eventualmente. Yo creo que sí hay que hacerlo, oportunamente, no ahora, con más calma, porque esto son cosas que van a durar años, por lo menos con un eventual nuevo régimen. Pero creo que eso no es excusa para lo que está ocurriendo ahora. Eso sí se lo digo derecha y claramente. Es decir, vincular los sucesos de ahora o la mala calidad de servicio que han prestado algunas distribuidoras en estos últimos eventos, no solamente ahora, sino que también a comienzos de mayo, me parece, con que haya algún tema estructural en la regulación, yo creo que no es correcto, ¿ya? ¿Podemos avanzar a cosas mejores? Evidente. O sea, no hay una excusa para entregar el servicio que se ha entregado en estos días. No, para nada. Y para cerrar, quisiera preguntarle un resumen para cerrar. ¿Cómo califica usted desde la Comisión Nacional de Energía lo que ha ocurrido en estos días con las empresas eléctricas? Mire, como les decía al comienzo, las empresas tienen la obligación de prestar el servicio durante 4 años con una tarifa definida. Esa tarifa es razonable para las normas de calidad que existen en Chile. Las empresas tienen que asumir el riesgo de si eso a veces les sale más caro o más barato cumplirlo. Si es que ocurre como lo que ocurrió, por ejemplo, en este último evento y en otros pasados, hay que adelantar, hay que prevenir. Las empresas no han cumplido con la ley, en definitiva. La superintendencia lo ha dicho derechamente y el ministro también. Perdón, lo ha dicho derechamente. ¿Usted también lo dice? Yo no me corresponde la fiscalización del cumplimiento de la ley, pero es a todas luces evidente de que hay algunos incumplimientos, ¿no es cierto? Partiendo por el tema de la información, por el tiempo de reposición del servicio y por varios otros más. Entonces, lo que tenían que hacer las empresas es prevenir. Si eso les sale más costoso,
contratarán más cuadrillas. Contratar cuadrillas es algo relativamente flexible, no es algo rígido, las cuadrillas son subcontratadas, no son parte del personal de las compañías. En otros países yo vi hace un tiempo atrás por los huracanes en Estados Unidos, en Miami, en Florida, las empresas eléctricas habían convocado cuadrillas de linieros, le llaman, que trabajan en las líneas, de otros estados previendo cuándo iba a llegar el huracán. Entiendo. Y asumen el costo. Y si tuviera que resumir en un concepto, ¿cómo se han comportado las empresas en esta emergencia? Están al debe, evidentemente. Están al debe. Quiero agradecerle muchísimo como secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía que nos haya acompañado en CNN Prime y que podamos revisar y explicar además toda la normativa. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Mónica. Gracias. Vamos a seguir avanzando, pero en otras materias. Fíjense que desde la UDI solicitaron al gobierno apoyar la idea de nacionalizar a 7 venezolanos que, según el gremialismo, están siendo perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro, una iniciativa que provocó la rápida respuesta por parte del Ejecutivo y que no tuvo respaldo absoluto en la propia oposición. Los detalles con Macarena Román. Alexander Maita lleva 6 años en nuestro país y dirige el comando venezolano en Chile. Está en contra del régimen de Nicolás Maduro y asegura que Edmundo González fue el triunfador de ese domingo 28 de julio. Con todo esto, igualmente fue uno de los sorprendidos al enterarse de la propuesta que planteó la UDI. Estamos pidiendo esta nacionalización por gracia para 7 personas. Son 7 personas que entraron regularmente a Chile, a las cuales se les quitó el pasaporte en Venezuela y se les dejó apátridas. Desde el partido de Guillermo Ramírez piden al gobierno dar urgencia a esta iniciativa y que el Congreso la apruebe. Aseguran que el régimen de Maduro les anuló el pasaporte y carnet a estas 7 personas. Estamos hablando que implica a 7 personas por el momento. Sin embargo, queremos también decirle a las personas que se puedan sentir preocupadas por esta situación o que han conocido de la anulación de su pasaporte vigente, que estamos disponiendo de un correo electrónico que se llama incidencias BZLA24. Llamado que no cayó del todo bien en el gobierno. El subsecretario del Interior llegó a pedir a la oposición que se pongan de acuerdo con sus mensajes. No se puede solidarizar con la oposición venezolana, después decir que no queremos que ingrese ninguno y después decir que si ingresan que los queremos meter a la cárcel. Ese es un problema que la UDI tiene que resolver y además después quieren que voten. No podemos estar haciendo ofrecimientos a priori de ese tipo que generen a lo mejor un incentivo a mayor migración, porque también tenemos capacidades que son limitadas como país. Desde el Comando Venezuela-Chile aseguran que esta medida, aparte de llamar a la migración, está beneficiando a un grupo reducido y podría abrir la puerta para que otros extranjeros de diferentes lugares soliciten la nacionalidad. Yo pienso que en Chile se deben respetar las leyes y cada quien debe cumplir su proceso. Si se siente perseguido por el régimen de Nicolás Maduro, como nosotros que pensamos distinto al régimen, si yo me siento perseguido en este momento por el régimen de Nicolás Maduro, así no me nombre, yo voy aquí a la Fiscalía, puedo ir a una instancia donde yo pueda pedir una protección y el Estado chileno está obligado en cambiar el estatus de mi residencia acá en Chile. En Chile llega alrededor del 10% de venezolanos que salen de ese país. Se espera que con esta nueva crisis intenten llegar hasta unos 300.000 más. Por eso se está trabajando en las fronteras y piden desde el gobierno responsabilidad ante este tipo de propuestas. El artículo 10 de la Constitución y el 63 señalan que la nacionalización por gracia es para aquellos que hayan realizado un aporte significativo a nuestro país. Si lo que ellos quieren es dar asilo, el mecanismo es otro y está normado por el Servicio de Extranjería e Inmigraciones. Lo que hay que combatir en Chile es a los irregulares, la ilegalidad y a los que incumplen la ley, no a los que la cumplen y que entran por pasos regulares y que están con residencia definitiva. Iniciativa que provocó un debate en el Congreso y que no obtuvo un respaldo contundente de otros líderes de los partidos de oposición. Me parece que tenemos que mirarlo con más detención, no el otorgamiento automático, pero sí la protección de aquellos que tienen evidencia de estar siendo perseguidos por el régimen. Es una alternativa evidentemente que hay que discutir, hay que ver caso a caso y los antecedentes de cada una de esas personas son fundamentales.
Desde la UDI insisten que se trata de una medida acotada para activistas que estarían siendo perseguidos por Maduro, con residencia definitiva, ingreso regular y que se demuestre que su pasaporte fue efectivamente anulado. Y seguimos avanzando en otras materias cuando son las 9 de la noche con 14 minutos en CNN Prime. Fíjense que el alza de las tarifas eléctricas ya comenzó a presionar con fuerza el bolsillo de los chilenos. El IPC de julio registró un alza de 0,7%, entre otras cosas por las cuentas de la luz y los gastos comunes. ¿Qué se espera para el resto del año? Natalia Muñoz tiene los detalles. Sí, me subió bastante, casi un 30% ya. Más o menos me subió el alza. Me subió bastante. Yo pagaba 20, me subió como casi 10.000 pesos. Normalmente los gastos comunes de mi departamento de una habitación eran 45, 50.000 pesos y ya van 2 meses llegando en 80, 75. La luz ha sido un problema enorme para miles de hogares que continúan sin suministro y más encima hubo que pagar más en julio. El alza de las tarifas eléctricas más el incremento de los gastos comunes fueron lo que más afectó en el índice de precios al consumidor. La inflación retoma el camino alcista, 0,7% en el séptimo mes del año, su mayor nivel desde enero. Está alrededor de una décima por encima de lo que esperaba el mercado, es decir, bastante próximo a lo que se esperaba. Recoge fundamentalmente el impacto de aumento de las tarifas eléctricas, eso representa más o menos, es algo más de 4 décimas de estas 7. La inflación ya acumula un avance de 3,1% en lo que va del año y 4,6% a 12 meses, elevándose según lo acumulado en el mes anterior. Eso nosotros estábamos precisamente, digamos, en línea con el 0,7% que fue en definitiva la cifra que publicó el INE. Hay una incidencia importante, sin duda, digamos, de precio de electricidad que aumenta 12% de acuerdo al registro. Eso significa que del 0,7 más o menos 0,4% está asociado a tarifas eléctricas. También se observa un efecto rebote en el precio de bienes, especialmente en las divisiones de vestuario y equipamiento del hogar, luego de las ofertas del mes pasado. Es el llamado efecto rebote tras el Cyber Day, lo que tiene un efecto posterior en los precios. En tanto, prácticamente todas las divisiones que componen la canasta tuvieron alzas en comparación a junio. Con este resultado inflacionario, la UF volverá a incrementarse en el próximo mes. Al 9 de septiembre llegará a más de 37.800, lo que impacta directamente a los dividendos y arriendos. Una persona que tiene un dividendo aproximado de 14, 15 UF estaba pagando hace un año atrás alrededor de 520.000 pesos mensuales. Sin embargo, hoy día, con la variación de este IPC, el aumento en la UF va a promediar 22.000 y fracción, por lo tanto el dividendo va a tener un costo final de 546, 547.000 pesos. En agosto ya no existirá la presión del incremento de las tarifas eléctricas, por lo que se registraría una inflación menor. En el corto plazo ya no vamos a tener un shock de tarifas eléctricas como el que tuvimos en julio y que explicó gran parte de la inflación. Los precios de alimentos nos sorprendieron, pero eso fue muy positivo porque están mostrándose bastante resilientes a los shocks de oferta, principalmente los shocks climáticos. Cuando vemos el entorno actual, seguimos viendo presión inflacionaria, tal y cual lo había proyectado el Banco Central en el último IPOM. Vemos que se han desligado un poco, han sido un poco más altos de lo que se esperaba, por lo que si no vemos ningún shock externo, podríamos seguir viendo en los elementos volátiles mayores presiones, es decir, alimentos y energía. Sin embargo, aún quedan 2 alzas importantes de la luz, una en el cuarto trimestre de este año y el primer trimestre de 2025, lo que presionará terminar este año, según el Banco Central, con una inflación interanual de 4,2%, pero economistas dicen que la cifra sería mayor. Estamos esperando una inflación ligeramente más arriba, más cercana al 4,5%, que efectivamente digamos una cifra algo mayor a la que proyecta el Banco Central. Hay efectos de segunda vuelta asociados al incremento de las tarifas eléctricas. Digamos, algunas empresas ven naturalmente producto de las tarifas eléctricas algún impacto negativo en sus márgenes. La inflación va a estar sobre el 4 y también se retrasa la convergencia en la inflación a la meta del Banco Central, cerca de un semestre por lo menos. Cifra que podría corregir el Banco Central en septiembre cuando se vuelvan a reunir, donde además expertos anticipan que podría haber un nuevo recorte en la tasa de política monetaria. Bueno, continúa el debate en torno al proyecto de pensiones. Parlamentarios de distintos sectores han sido críticos del acuerdo alcanzado en el Senado. Francisca Cárdenas nos entrega ahora más antecedentes sobre este importante tema. Francisca.
Hola, ¿cómo estás? Hola, Muy buenas noches. Sí, un punto de entendimiento luego de varias semanas y discusión intensa en lo que es la Comisión del Trabajo del Senado. Ya lleva varios meses ahí la reforma previsional, la reforma de las pensiones en esa comisión, que recordemos tuvo un cambio también de quien la preside. Primero la presidía el senador Moreira, con el que había un poco más de acercamiento por parte de la ministra del Trabajo, Janet Jara, y luego comenzó a presidirla durante el mes pasado el senador Juan Antonio Coloma. Es así como se llega a un acuerdo entre el Ejecutivo y la oposición, que es mayoría tanto en la comisión como en general en el Senado y en la Cámara de Diputados, para poder destrabar lo que es esta reforma previsional, fijar fechas, plazos y también una forma de votar esta reforma, es decir, tanto en general como en particular para evitar los riesgos que surgen al votar por separado finalmente esta reforma que lleva ya varios meses, no solamente en la Comisión del Trabajo, sino que también recordemos en su momento fue aprobada en enero pasado en la Cámara de Diputadas y Diputados. Algunos decían que había quedado un esqueleto de esta reforma de las pensiones y fue despachada al Senado, y ahí es cuando empieza la discusión en marzo luego del receso legislativo por parte de los senadores. Un punto de entendimiento, un acuerdo de protocolo que tiene 9 puntos a seguir, una metodología de trabajo para poder discutir, votar y despachar, ojalá como máximo plazo en enero del 2025 esta reforma de pensiones. Escuchemos qué dijo el presidente Boric. El día de ayer alcanzamos un acuerdo en el Senado que nos va a permitir avanzar en la reforma previsional. Ustedes saben, seguramente tienen abuelos, abuelas, hoy día ya jubilados, no les alcanza para vivir. Y eso es algo que debiera indignarnos a todos. Pero más que indignarnos, llamarnos a la acción y buscar soluciones. Y hace mucho tiempo que la política no ha logrado encontrar una solución porque no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo. Claro, un triunfo para los pensionados, decían ayer los ministros, tanto el ministro de Hacienda, Mario Marcel, como también la ministra del Trabajo, Janet Jara, quienes estuvieron muy, atentos a lo que fue la votación en sala del Senado de este acuerdo de protocolo, que es finalmente una metodología de trabajo para que se pueda agilizar todo lo que es la tramitación y votación de esta reforma de pensiones. ¿Cuáles son algunos de esos puntos a trabajar que va a comenzar la próxima semana ya en la Comisión del Trabajo del Senado? Primero, desarrollar mecanismos que permitan elevar el ahorro para las pensiones, también parámetros y objetivos claros en torno a lo que es la PGU, que es un punto que ha defendido constantemente la oposición, modificar elementos de la organización industrial del mercado de fondos, también perfeccionar aspectos de la gestión de fondos, incrementar el monto de las pensiones actuales y de quienes están próximos a pensionarse, entre otros puntos. Son 9 como un punto de entendimiento a lo que era, digamos, estar en un punto muerto en lo que era esta discusión en la Comisión del Trabajo del Senado, donde no se llegaba a ningún acuerdo, al menos hasta esta última semana, donde finalmente se fija este horizonte, digamos, este camino a trabajar por parte tanto de la oposición como también por parte del Ejecutivo. Escuchemos qué dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ayer, que le preguntábamos también justo cuando fue la votación, que le parecía que se haya aprobado este acuerdo de protocolo. Esto significa que esta reforma previsional, que muchos han tratado de bloquear, que muchos han declarado muerta, que muchos han tratado de impedir, hoy día tiene una fecha en la cual va a ser despachada por este Senado, tiene un procedimiento con el cual se va a trabajar para que eso sea así y tiene un conjunto de principios que van a ordenar todo el proceso de votación. Entonces, un avance muy importante que le da certidumbre no solo al mundo político, eso es lo menos importante, le da certidumbre a la ciudadanía. Reacciones del ministro en medio además de lo que fue esta polémica, de esta minuta de la Asociación de AFP, que ellos después terminaron diciendo que era un insumo de trabajo, pero que algunos calificaron como una intervención por parte de la asociación en torno a lo que es el debate político sobre la reforma previsional, porque la minuta criticaba varios elementos de lo que es la discusión de la reforma, las distintas indicaciones, artículos que provienen también de lo que fue la votación en enero pasado en la Cámara de Diputados. Escuchemos qué han dicho los parlamentarios, algunos bastante críticos con este acuerdo, sobre todo desde el socialismo democrático. Soy de aquellos que cree que hoy día el gobierno ha cedido de manera
injustificada un tema que al parecer no va a salir dentro de esta administración. Estamos claudicando a sacar una reforma de pensiones de manera urgente, porque lo que va a ocurrir en enero, si es que todo sale correctamente y la derecha por fin cumple algunos de sus compromisos, cuestión que pongo en duda, febrero es feriado legislativo. Es decir, vamos a entrar en pleno periodo de campaña presidencial y parlamentaria a debatir en la Cámara de Diputados una reforma previsional. Y eso no va a ocurrir. Acá no hay nada resuelto. Yo creo que el acuerdo que se está celebrando, no sé por qué razón, es un mal acuerdo. ¿Qué ocurre estos 6 meses? ¿Los jubilados siguen muriendo de hambre y de miseria? ¿Por qué? Porque hay intereses económicos que están causando efecto en este Congreso Nacional, frenando la discusión de esta reforma. Porque hay intereses electorales de algunos liderazgos que están también frenando el avance de esta reforma. A mí me parece inaceptable. Por lo menos para los diputados y las diputadas de Renovación Nacional, creo que celebrar que en enero se va a votar la reforma previsional es de verdad una vergüenza. A mí me daría plancha estar festinando con una reforma previsional que lleva ya 3 gobiernos. Al menos esta Cámara de Diputados no me cae ninguna duda de que cuando llegue el proyecto para acá lo va a revisar absolutamente ajeno a lo que haya decidido entre 4 paredes los senadores y las senadoras. Claro, también hubo algunas críticas de parlamentarios de oposición que planteaban que, por ejemplo, en caso de que la ministra Janet Jara pueda ser candidata a senadora o diputada o que pretenda hacerlo en algún momento, decían diputados de la oposición de Chile Vamos durante esta jornada, eso complicaría lo que es la votación de la reforma que se estima que se pueda despachar ya y votar finalmente y el último trámite en enero del 2025. Hay que decir que todo esto se va a hacer después de las elecciones también de octubre, así que eso también es un tema a analizar, dicen los parlamentarios, aunque no hay nada definido por parte de la ministra y tampoco se ha dicho nada de manera oficial, es solamente comentarios de los parlamentarios en torno a lo que son los próximos procesos de elecciones en nuestro país. Así que nos quedamos atentos a eso y por supuesto también a lo que va a ser el próximo miércoles esta discusión en la Comisión del Trabajo del Senado. Por supuesto, Francisca, lo vamos a estar contando aquí en CNN Chile. Bueno, el liderazgo y las recientes apariciones públicas de la expresidenta Michelle Bachelet ilusionan a parte del oficialismo que la proyecta como eventual candidata presidencial. Según la última encuesta Criteria, empata las preferencias con el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien manifestó que le encantaría competir con la exmandataria. La nota es de Estefanía Bustamante. Cuando la mirada política está sobre Michelle Bachelet como posible carta presidencial, es el oficialismo el más interesado en prolongar ese momento. Un día de formación para candidatos municipales fue la nueva actividad donde participó la exmandataria. En un salón repleto y con nadie queriéndose perder una foto. Debemos comprometernos a actuar con integridad, pero también con responsabilidad. Todos estos desafíos con determinación, pero con unidad. Y tal como se ha dicho acá, este ejercicio ha demostrado que se puede, ¿no? Y que la unidad es fundamental y yo creo que nos debe dar fuerza e inspiración para las tareas que tenemos hasta octubre. ¿Bachelet 2025 o no? Es la pregunta de varios optimistas del oficialismo, aun cuando la exmandataria rechaza en privado la oferta. Su nombre, según la última encuesta Criteria, alcanzó el mismo nivel de popularidad que José Antonio Kast, mientras que el Centro de Estudios Públicos la ubica como una de las mejores evaluadas junto a Evelyn Matei. Me encantaría competir con Michelle Bachelet. Creo que ella tiene que dar bastantes respuestas. En el área que ustedes analicen, siempre nos vamos a encontrar con una misma causa que se da en alguno de los 2 gobiernos de Michelle Bachelet. Por lo tanto, yo creo que es bueno que ella defina hoy día que ya es la candidata de un gran sector del gobierno. ¿Cómo ve que ahora se acerque quizá una posible candidatura de ella por tercera vez? ¿Cómo ve quizás también competir contra ella en una candidatura? A mí no me compete, es un tema de ellos. Tema que da vueltas en sus reiteradas apariciones públicas, donde sus partidarios la ven como una figura conciliadora entre las diferencias. Hace poco, por ejemplo, se organizó un almuerzo donde de hecho estuvo la DC, con el fin de unificar al sector previo a la inscripción de candidatos a gobernadores.
Es algo para lo cual queda mucho y el propio llamado que ha hecho la presidenta hoy día es ponernos en acción para octubre. Evidentemente la presidenta es el liderazgo más importante del progresismo y es ella la que tiene que tomar esa definición y a mí no me compete hablar en nombre de ella. Gracias. Claro que para algunos es mejor enfocarse en la elección municipal de octubre antes que adelantarse a las presidenciales, aunque eso no significa que Michelle Bachelet no sea su primera opción. Algunos, como el timonel comunista Lautaro Carmona, dicen incluso que se trata del deseo de muchos. Sería muy bonito, ella siempre ha estado disponible, estuvo disponible incluso a ser candidata para el proceso constituyente y eso es justamente lo que nosotros admiramos y amamos de la presidenta Bachelet. Creo que es muy pronto, que su liderazgo es claramente un liderazgo muy importante y hoy día lo pone a disposición de este primer desafío que es el de octubre. Creo que tenemos que centrarnos más en desarrollar estos elementos programáticos, desarrollar una unidad sustantiva. Naturalmente que la expresidenta Michelle Bachelet tiene el afecto y cariño de muchas chilenas y chilenos, también el nuestro, pero las decisiones que tengan que ver con el próximo año las vamos a estar conversando después de las municipales y regionales. Preparándose para las municipales, Bachelet presentó un manual de herramientas para la gestión municipal elaborado por centros de estudio. Se trata de su segunda actividad pública esta semana, tras su encuentro con la alcaldesa de Santiago. Su liderazgo es indiscutible, es la primera mujer presidenta de nuestro país y eso es tan importante para Chile, para los niños y para las niñas que saben que hombres y mujeres podemos jugar todos los roles. El rol que jugará la expresidenta Michelle Bachelet por ahora será el de liderar aspectos de la campaña municipal de octubre. De hecho, en las próximas semanas coordinará actividades con varios alcaldes desde la fundación que ella misma forjó, Horizonte Ciudadano. Bueno, tras dictaminar y anunciar nuevamente su cierre, la siderúrgica Huachipato ahora se desistió del proceso con el que busca impulsar las sobretasas fiscales a la importación de acero chino. Todo esto en medio de nuevos cuestionamientos desde el gobierno al rol de la controladora CAP. Orlando Silva nos explica todo. ¡Sí, sí, sí! ¡Le! ¡Huachipato de Chile! El segundo cierre en 3 meses de Huachipato sigue dando que hablar. Si ayer fue el ministro de Economía quien apuntó directamente a la siderúrgica y a Molicop de no haberse puesto de acuerdo para asegurar la mantención de las operaciones, ahora fue el titular de Hacienda quien cargó nuevamente contra CAP, el grupo controlador de la acerera penquista. Una responsabilidad empresarial, no es una empresa que esté al borde de la quiebra. Huachipato forma parte de un grupo económico, el grupo CAP, que ha tenido buenos resultados durante los últimos años. La empresa señaló que continuaría, ¿cierto?, con la actividad de la siderúrgica y no se advirtió que había alguna otra contingencia que podía comprometer esa decisión. Desde la empresa respondieron a las dudas y explicaron el motivo por el que, según ellos, las sobretasas impuestas al acero chino no tuvieron efectos en sus precios. Para Huachipato fue imposible traspasar la totalidad de esa tasa. El mercado no se comportó de manera equilibrada. De hecho, había sobrestock de inventarios de aceros para la minería que ya habían sido importados a nuestro país con dumping y estos determinaron un precio que obligaron a nuestros compradores a no comprarnos las cantidades que nosotros requeríamos de acero. Y en esa línea, este jueves, la siderúrgica se desistió oficialmente de seguir avanzando con el proceso para imponer sobretasas al acero chino. Sin perjuicio de que la investigación fue iniciada de oficio por la Comisión Nacional para Distorsiones en el Precio, Siderúrgica Huachipato se permite desistirse de la solicitud para que esta comisión recomiende derechos antidumping definitivos respecto de las importaciones de barras para bolas originarias de compañías chinas. Desde los gremios regionales sostienen además que la imposibilidad de la siderúrgica de vender su acero no solo se explica por el sobrestock que había en el inventario de Molicop, ya que a esto se suman motivos estructurales como la falta de inversión en la región del Biobío. Huachipato ha tenido tradicionalmente un mercado muy abierto. También está el sector construcción y también están todas las inversiones de plantas y de ampliaciones que requieran de acero y por tanto Huachipato siempre ha tenido un mercado interesante. Cuando estamos ante
años de desinversión. Finalmente, ¿qué va pasando? Que el gran cliente que va quedando es Molicop. Irreversible, era imposible de cambiar en el pasado, es imposible de cambiar ahora y es imposible de cambiar en el futuro por razones de mercado. Si usted mira los antecedentes, durante las dos salvaguardas anteriores, en ninguna Huachipato fue competitivo, salvo en el periodo COVID, en donde algunas industrias manufactureras de acero en China estuvieron detenidas. En todo el resto hubo pérdidas millonarias. Quienes sí recibieron de mejor manera la noticia fueron los inversionistas. El miércoles, luego de conocerse la noticia del cierre de Huachipato, la acción de CAP lideró las alzas en la Bolsa de Santiago con cerca de 5% de aumento en el precio de sus papeles. El mercado en esto lamentablemente es absolutamente frío y ve cifras y números. Y al final, ¿qué es lo que pasaba? Que Huachipato estaba perdiendo entre 700, o perdió ya, entre 700 y 1.000 millones de dólares en los últimos años. Y bueno, y por eso que el mercado subió el precio de la acción, digamos, tan fuerte, porque el mercado dijo aquí separan de alguna manera la sangría de las pérdidas y las otras empresas que tiene CAP y el holding, Invercap, ganan plata. Pero aquí donde era una pérdida muy grande. Es difícil, es doloroso por lo que significa, pero personalmente creo que no se puede ir contra la ley de la gravedad. Aquí estamos con una empresa, una filial, que en años buenos, años peores, otros más malos, pero esa filial perdió unos 200 millones de dólares por año, lo cual es inviable. Aquí hay un tema estructural, la empresa no es competitiva y tiene que dedicarse ahora a la minería, que es donde lo sabe hacer bien. Y aunque este jueves los papeles del holding minero corrigieron a la baja 1%, lo que se ve para adelante son mejores perspectivas, a pesar de los problemas sociales que esto podría traer para la región del Biobío. La gran cifra de candidatos independientes para las elecciones municipales de octubre tiene a los partidos políticos con las alarmas encendidas. ¿Por qué? Porque creen que pueden verse claramente perjudicados con la dispersión de votos. De paso, aseguran que es necesario cambiar los requisitos para inscribir esta clase de candidaturas, un tema que analizó y reportó Joaquín Castro. 703 candidaturas independientes. Todo un récord para cualquier elección en la historia de nuestro país. Y es que en los comicios municipales de octubre próximo son muchas las personas fuera de los partidos políticos que intentarán dar el batacazo en diversas comunas. Las candidaturas independientes vienen en alza desde 2016, donde se registraron 316. Luego, en 2021, aumentaron a 542. Y para este año son 703. Una realidad que tiene bastante preocupados a los partidos que buscan una solución de último minuto. Todavía queda plazo para poder bajar candidaturas, desistir de esas candidaturas y hacernos entre todos los partidos que somos de oposición la convicción de llegar con candidatos únicos, ojalá en las gobernaciones y en las comunas. Parte posiblemente del problema del progresismo, ¿no? Es que no se ha convocado a todos los actores y algunos se sienten no se sienten parte y terminan yendo por fuera como candidatos independientes. Esto que nos pasa a nosotros, en todo caso, también le pasa a la derecha. Uno de los casos más emblemáticos de esta elección es la exministra Marcela Cubillos en Las Condes. Pero hay comunas como La Serena que tienen 6 candidatos independientes o Concepción, en donde se vislumbra una gran batalla fuera de los partidos. Tuvimos conversaciones con distintos partidos, con una gran cantidad del mundo más del progresismo, para precisamente poder llevar adelante unas primarias, pero allí en donde la democracia cristiana no quiso tener estas primarias. Frente a todas estas disputas que vemos y en donde más o menos que quieren llevarse Concepción para su propio reducto, nosotros lo que queremos es romper esas barreras y llevar adelante un proyecto diverso, ciudadano y que enfrente los desafíos que tiene hoy día Concepción. Tanto desde la oposición como en el oficialismo hay bastante autocrítica por la posible dispersión de votos. También señalan que es necesaria una reflexión de los sectores en su conjunto para enfrentar esta situación. Siempre la dispersión de votos es un problema en las elecciones, que haya tantos independientes es una señal que el sistema político tiene que escuchar. Hemos advertido reiteradamente que el sistema no le puede colocar barreras de entrada a las distintas expresiones. Me parece que esto refleja también un síntoma de la necesidad de esta reforma del sistema político, que lo que busca es que las personas se comprometan con una línea de trabajo
y que no haya esta volatilidad de candidatos. Hay candidatos que pueden inscribirse con 30 firmas. Y eso no ayuda a una buena representatividad. La gran cantidad de independientes incluso ha generado algunas tensiones dentro de la oposición, quienes se recriminan mutuamente por no llegar a un acuerdo electoral. Nosotros hemos detectado al menos 3 comunas en donde si vamos unidos vamos a ganar, pero si vamos divididos vamos a perder. Esas 3 comunas son Concepción, Cerrillos y Antofagasta. Puede que haya otras, y por lo tanto estamos abiertos a conversar otras también. A estas alturas, ya ha pasado varios días de la inscripción, el insistir, engañando a la ciudadanía, particularmente a quienes están esperando que exista una buena carta alternativa a los gobiernos locales que están liderados por personas de izquierda, le hace mucho daño a la política. Para algunos expertos, la proliferación de estas candidaturas es consecuencia de fallas en el sistema político y el rechazo de estos nombres a ir bajo sus reglas. Es un fenómeno que venimos observando en la política chilena de manera creciente, que tiene que ver probablemente con un distanciamiento de los ciudadanos con los partidos políticos. El problema de confianza, la crisis de representación política está haciendo que en cada proceso electoral tengamos cada vez un número mayor de candidatos independientes, que lo que contribuye es a profundizar la fragmentación que podemos tener del escenario político chileno, ¿no? Al tener una gran cantidad de candidatos probablemente electos como alcaldes, como gobernadores, que no respondan después de ser electos a las lógicas de los partidos. Se estima que este número podría bajar durante el fin de semana debido a las últimas negociaciones en varias comunas. Sin embargo, los partidos ya se están preparando para el impacto que puede tener en los resultados de las elecciones municipales de octubre. Autoridades de gobierno firmaron el decreto que da paso a la hoja de ruta de la Política Nacional de Niños y Adolescentes, que busca dar garantías a los derechos de una infancia en un plan de 8 años. Los detalles con Camila Guía. En 1912 en Chile se publicó la Ley de Protección de la Infancia Desvalida, una disposición que por primera vez tipificaba y castigaba el abandono de los adultos hacia los niños y niñas. En 1928 se promulgó una ley que sentó las bases del sistema de protección infantil con la creación del primer tribunal de menores. Hace 100 años, en 1924, Chile firmó la primera Declaración de Derechos del Niño. En 1990 ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño. La palabra progreso también no tiene ningún significado si hay niños infelices. Citando a una gran dirigente, Antonia: la palabra progreso no tiene ningún sentido si hay niños infelices. Son deudas pendientes con los niños y niñas que viven en nuestro país y que buscan saldarse a través de la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia, lanzada por el gobierno este jueves, la cual permitirá a través de un trabajo interseccional dar prioridad al bienestar de la niñez y adolescencia a través de una serie de acciones que se proyectan al año 2032. Consagra una mirada integral del bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Y eso no es cualquier cosa, es su bienestar físico, pero también es su bienestar psicológico, emocional y su bienestar social. Y en eso deriva un conjunto de acciones que es importante que la ciudadanía conozca. Ustedes no solamente han sido escuchados, sino que están siendo protagonistas de la política pública en Chile. Que puedan ejercer sus derechos cumpliendo las convenciones internacionales y el sentido más profundo de un país en donde la felicidad de Chile empieza por los niños y niñas. Son 10 objetivos repartidos en los 4 pilares establecidos por UNICEF: supervivencia, desarrollo, protección y participación. Se trata de la primera política nacional en ser aprobada al alero de la nueva institucionalidad del Sistema de Garantías y Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, de la que además niños, niñas y adolescentes participaron del proceso. Primera vez que una política de esta naturaleza tiene una obligación de monitoreo anual y de evaluación trianual. Se diseñó un mecanismo que permite ir tomando en consideración todos los años los cambios que hay en la sociedad y cómo entonces poder redirigir los objetivos y redirigir las acciones enfrentando las contingencias que naturalmente ocurren. El lanzamiento de esta política se enmarca en la actual crisis de residencias de los servicios de mejor niñez. Yo no me olvido de la tremenda deuda que tenemos con los niños que están bajo protección del Estado, que han sufrido abusos, han sufrido ninguneos y todavía siguen sufriendo en muchas ocasiones. Y ahí
uno de los encargos que tiene principales nuestra subsecretaria es justamente hacerse cargo de mejorar el sistema. Antes Sename, hoy día Mejor Niñez y Servicio de Reinserción. La crisis del modelo residencial nos obliga a tomar una serie de acciones que incluyen tomar las recomendaciones de la Defensoría de la Niñez, las recomendaciones de las comisiones investigadoras del Congreso, del Comité para la Prevención de la Tortura, y en ello nosotros tenemos y hemos expuesto en el Congreso medidas que son de corto, de mediano y largo plazo. Desde el sector civil se espera que todas estas medidas apunten a pagar las deudas históricamente pendientes con la infancia. Recordemos que ha aumentado en más de 2,4 veces en 5 años las denuncias por explotación sexual comercial. Pensemos en los 40.000 niños que están siendo abusados año a año. Pensemos en los más de 50.000 niños que son excluidos del sistema escolar. Porque hemos visto que existen muchos casos de niños, niñas y adolescentes que ingresan o se ven envueltos en círculos de violencia, tales como delincuencia, situaciones de explotación sexual comercial o situación de vivir en calle. Son avances legislativos que apuntan a garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Estamos listos junto a Alicia Contreras para revisar toda la información. Oye, déjame pasar porque la vi ahí. Hoy día es que hoy día el CNN, ahí la tienes, ahí al lado tuyo, es que hoy día el CNN íntimo está especialmente dorado. Ya después les vamos a dar el adelanto, pero los 2 medallistas de tenis de nuestro país, ahí con Matilde Burgos, ahí nomás se la dejo. Ya. Después contamos más. Después vamos a tener un anticipo y todo eso, pero vamos a revisar las informaciones internacionales contigo, Alicia. Ya, vamos a partir en España. Porque... ¿Dónde está? ¿Dónde está? No se sabe dónde está, porque después de 7 años regresó a España Carles Puigdemont, el expresidente de la Generalitat, entonces volvió, pero todavía sigue una orden de detención en su contra. Sí, pues. Regresa a España, hace un discurso de 5 minutos frente a 3.500 personas. Después desaparece y no se lo podía encontrar hasta ahora. Había más de 300 agentes policiales y no pudieron dar con el paradero de Puigdemont. Hasta ahora hay 2 detenidos por presuntamente estar implicados en la fuga de Carles Puigdemont. Su abogado dijo que ya está en casa, pero no dio detalles si eso implica que está en España, en Francia o en Bélgica. ¿Qué casa, digamos? ¿Qué casa? Tal cual. Vamos a ver el completo informe en la nota que preparó Laura Soto. Caminó sin problemas por un pasaje vacío de Barcelona. Se dio un baño de masas. Subió a un escenario y dio un breve discurso frente al icónico Arco del Triunfo de la capital catalana. Todo eso pudo hacer Carles Puigdemont en su regreso a España, antes de subirse a un vehículo y que se le perdiera el rastro. El expresidente de la Generalitat de Cataluña desapareció la mañana de este jueves frente a los ojos de más de 300 policías que buscaban detenerlo. Evidentemente esto estaba ya todo más que planeado y no creo que Puigdemont haya asumido ni siquiera el riesgo. Una vez que ha dado el mitin, abajo podían haber estado esperándole unos mozos de escuadra para poderlo detener y al final ha cogido, se ha huido y ahora a ver dónde está. Era el regreso del líder secesionista a España tras 7 años viviendo prófugo de la justicia de su país, que buscaba detenerlo por los delitos de rebelión y sedición tras la celebración ilegal del referéndum de independencia de Cataluña en 2017. Ambos delitos fueron amnistiados tras la aplicación de una polémica ley que impulsó el gobierno de Pedro Sánchez para conseguir el apoyo de los independentistas en su investidura como presidente. Sin embargo, aún pesaba sobre Puigdemont la acusación de malversación de fondos públicos para financiar el referéndum, un delito en el que el Supremo rechazó aplicar la amnistía. Hoy muchos pensaron que celebrarían mi detención y pensaron que este castigo nos disuadiría a nosotros y a ustedes y que por castigarnos valía la pena incumplir una ley aprobada por su propio Parlamento. Pues se equivocan. No nos rindamos, no nos confundamos. Nunca fue ni será delito celebrar un referéndum.
Tras su discurso de tan solo 5 minutos, se esperaba que se dirigiese al Parlamento catalán para ejercer su derecho como diputado en el debate de investidura para elegir al nuevo presidente de la Generalitat, pero nunca llegó. Así es que la policía catalana, conocida como Mossos d'Esquadra, activó el Plan Jaula, un operativo para evitar la fuga del político. Con ello, Barcelona quedó sitiada, con los agentes cerrando los accesos a la ciudad. Creo que Puigdemont es muy inteligente. Él ya sabía que iba a venir a hacer lo que ha hecho. Y simplemente la policía autonómica les está haciendo ver que lo están buscando, pero no lo van a encontrar. Lo que está haciendo Puigdemont está mal. Nunca me ha gustado y no me gusta ahora. No puede dejar el país así. Pero hasta este jueves no hubo rastro de Puigdemont. El fracaso de la operación levantó críticas sobre la policía, quienes hasta el momento han detenido a 2 agentes que habrían estado implicados en la fuga. Acabo de ver cómo lo meten en el coche. Mira, es este coche de aquí. Uno de los agentes es el titular del vehículo en el que los investigadores creen que el expresidente ha huido. Durante el día hemos visto el mal gobierno al cual ha sido sometido el cuerpo de Mossos d'Esquadra, ¿no? El prestigio y la imagen del cuerpo ha quedado muy dañada y creemos que, bueno, que la imagen que hemos dado es de auténtica improvisación. El abogado de Puigdemont se limitó a decir que el líder independentista se había ido a su casa, sin dar más detalles sobre su paradero. En medio de esta situación, también se registraron disturbios a las afueras del Parlamento catalán, que este jueves eligió a Salvador Illa como su nuevo presidente, marcando el regreso de los socialistas al gobierno catalán después de 14 años. Una investidura que, en todo caso, se vio opacada por el caos que dejó Puigdemont en su retorno a España. Y Mónica, también avanzamos de tema y ahora seguimos en Estados Unidos porque ya hay fecha confirmada para el próximo debate presidencial. 10 de septiembre, Donald Trump y Kamala Harris, esta vez por la cadena ABC. Aceptó, porque era el que estaba pactado entre Trump Biden y Trump. Sí. Y no quería. Ahora ambos aceptaron y de hecho hoy día Donald Trump dijo que él estaba dispuesto a hacer 3 debates en septiembre con distintas cadenas, una de ellas Fox, que es una cadena más conservadora, y también NBC. Después de eso, que él anuncia estos 3 debates que está dispuesto a realizar, la cadena ABC entonces confirma que ambos aceptaron participar de este encuentro, un debate que, como ya lo vimos en la última ocasión, pueden cambiar las campañas presidenciales. Sí, en casos extremos, pero sí, lo vimos aquí, a través de la pantalla de CNN Chile. Pero yo me pregunto, Alicia, ¿no será que, bueno, como él ya tiene mucho, o sea, bueno, fue presidente, lleva no sé cuánto tiempo de candidato, ¿no será que lo que quiere en el fondo también es distraer a Kamala Harris y a Walz, su candidato a la vicepresidencia, de esta posibilidad de seguir recorriendo los estados bisagra, que tengan que concentrarse más en los debates? Porque en el fondo tienen que hacer mucha campaña, los demócratas vienen con el tiempo atrás, les está resultando en las encuestas. Sí, o sea, tú dices quitarles tiempo de campaña, cuando quedan menos en de cambio, 90 porque días. ellos ya tienen súper recorrido, entonces el que viene atrás y el que está posicionándose es el equipo demócrata, entonces me parece sospechoso esto, y además que él se maneja bien en los debates. Y de hecho tiene mucho sentido porque hoy día la crítica que hace Trump y Vance a Kamala Harris es por qué no está dando entrevistas. Entonces también va en el mismo sentido. Hoy día Kamala Harris respondió y dice que bueno, a fin de mes ya va a intentar concertar algún tipo de entrevistas, pero claro, están apuntando a eso, a que dejen hacer estos actos que están siendo bastante masivos con Harris y con Walz. Tenemos las declaraciones de Donald Trump y de Kamala Harris respecto de estos debates. Creo que es muy importante tener debates y hemos acordado con Fox una fecha para el 4 de septiembre. Hemos acordado con NBC un acuerdo bastante completo, sujeto a ellos el 10 de septiembre. Hemos acordado con ABC el 25 de septiembre, así que tenemos esas 3 fechas y esas cadenas. Bueno, me alegro de que finalmente haya aceptado un debate el 10 de septiembre. Estoy deseando que llegue y espero que él aparezca ese día. No tengo problemas en discutir sobre un debate adicional o después del 10 de septiembre. Y precisamente, Mónica, te queremos mostrar los resultados de la última encuesta que publicó CNN.
Mira, esta es una encuesta realizada entre julio y agosto de la Marquette Law School. Ponen a todos los candidatos, pero los que tienen más opciones entonces son Harris con 47%, mientras que Trump queda con un 41%. Esto es voto a nivel nacional, ¿no? Sí. Ya. Pero, explícalo tú. No, tú. Porque acá esta es una votación indirecta, entonces más allá de los votos de cada persona, importan los votos de los delegados que se ganen en cada estado. Claro, entonces habría que ver en los estados que no están seguros qué porcentaje tiene Kamala Harris, qué porcentaje tiene Trump. Ya hay 3 estados en que están en empate técnico y que antes adelantaba Trump. Sí. Ahora CNN hace una encuesta de las encuestas que hace un promedio entre todas las encuestas y según sus resultados ninguno de los dos, no hay ningún líder claro, están prácticamente empatados, que es distinto al escenario que habíamos visto entre Trump y Biden. Entonces se están acercando y se está haciendo cada vez más interesante esta campaña presidencial. Está abierta la elección. Antes parecía definida en favor de Donald Trump. Ahora ya no. Pero entonces hay que mirar esos 7 estados bisagra y empezar a ver las encuestas en cada uno de esos estados. Sí, ese es el ejercicio que hay que hacer ahora. De hecho, vienen unas encuestas nuevas en pocos días más y viene después el promedio que hace este sitio Real Clear Politics, que también va a ser interesante mirarlo. Ya, ¿te lo traemos? Sí, vamos a estar ahí, pero si el equipo Inter lo trae todo apenas sale. Y nos vamos ahora a Argentina porque siguen las repercusiones respecto de esta denuncia que hizo la expareja de Alberto Fernández. Hoy se conocieron imágenes de ella con los moretones que le habría provocado Alberto Fernández. Son un poco fuertes las imágenes, no tiene sentido que las presentemos ahora, pero sí se ve ella con moretones en sus brazos y en sus ojos. También otro tema que se conoció hoy día es que se publicó un video en el que Alberto Fernández está con una actriz en la residencia presidencial y al parecer este video habría sido cuando él era presidente y mantenía una relación con Fabiola Yáñez. Y de hecho también es complejo este asunto porque fue durante la pandemia, entonces también había restricciones para reunirse con más personas, claramente las habría violado entonces a raíz de este video que conocimos hoy día. Sí, entonces las repercusiones de esta denuncia, todavía no sabemos más detalles respecto de la denuncia en sí misma, ni tampoco... Cambió de abogado ella. Cambió de abogado. Sí, la expareja de Alberto Fernández cambió de abogado y lo otro es que ya tenía a su haber el tema de la fiesta de cumpleaños en que ya se supo públicamente que habían violado las normativas y que Alberto Fernández le echó la culpa a ella. Dijo, ella no debería haber invitado a este brindis. No era nada brindis, era una comida y digamos él estaba lo más bien ahí, digamos, le echó la culpa a ella en el fondo en su momento. Y lo otro es que respecto a esta violencia de denuncia, de violencia en contra de Alberto Fernández, el peronismo, el kirchnerismo, para ser más exacto, el kirchnerismo lo dejó solo. Dijo que también había ejercido violencia en contra de Cristina Fernández. Bueno, y también se publicaron mensajes que intercambiaron ellos dos en estos chats que al parecer son parte de la investigación que están llevando a cabo a raíz de esta denuncia. Y en uno de estos mensajes, Yáñez le escribe a Fernández, dice, esto no funciona así, todo el tiempo me golpeas, es insólito, no puedo permitir que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer es defenderte y vos me golpeas físicamente, no hay explicación. En otro mensaje, Yáñez también le dice, venís golpeándome hace 3 días seguidos, a lo que el expresidente Alberto Fernández le responde, me cuesta respirar, por favor, me siento muy mal. Esto también responde a una violencia, podríamos decir, psicológica. Sí. Recordemos que Alberto Fernández también, según lo que ha trascendido, la habría amenazado con que se iba a suicidar si es que ella lo denunciaba. Y también ella efectivamente no quería denunciar en un inicio, fue el juez el que se acercó a ella y le dijo que estaban estas pruebas, porque estas pruebas se conocieron por otra investigación. Claro, tú me explicaste eso, yo no sabía que es por otro caso. Es por otro caso, el caso Seguros, que se está investigando por unas concesiones que al parecer se dieron a una empresa privada y se investigó a la secretaria de Alberto Fernández. Y en estos chats que ella tiene, tendría entonces las imágenes y fotos de Yáñez, que le habría dicho que estaba sufriendo esta violencia. Eso, tú me contaste que
la expareja de Alberto Fernández le envía a la secretaria estos antecedentes. Exacto. Y el juez, entonces, cuando ve estos mensajes, cita a Yáñez y le pregunta si es que quiere iniciar una denuncia, y ella dice que no. Y es por eso que entonces se archiva esto, porque tiene que ser, solo se puede comenzar si es que, como es una investigación privada, si es que se presenta una denuncia. Y conocimos entonces que antes de ayer ella finalmente presenta esta denuncia desde Madrid. Sí, pues está viviendo en Madrid. Se habían ido los dos a Madrid con el hijo pequeñito que tienen, y él está en Argentina y tiene orden de que no puede salir del país. Sí, no puede salir del país. Y vamos a lo último, y nosotros estamos muy inmersas en el mundo de las artes, porque... Sí, oye, Alicia, toda esta semana, toda la semana, Banksy publicó su cuarta obra de arte. Amiga, lo que pasa es que la Alicia es amiga de Banksy. Sí. Este lobo que está aullando sobre una antena, pero la robaron una hora después de que él publicara en su Instagram que esta foto, así se comprueba que es de su autoría. Llegan unos hombres que en breve van a salir en este video. ¿Cómo está la imagen? Sí, está, porque ahí está. La grabaron testigos. Este hombre se sube y saca esta antena y se la roba. Y hay otros dos hombres abajo que lo esperan. No se la parte como en la... Yo también pensé eso. ¿Será esta una performance? Quizás es parte también que a todo esto yo miraba y encontraba que tiene todo el sentido donde pone la figura de este lobo. ¿En una antena? ¿Aullando a la luna? Porque la antena parece una luna, pues. Sí. O sea, la antena encuentro que parece una luna. Sí. De hecho, yo al tiro pensé, es que le está aullando a la luna. Quizá era porque uno ve el círculo. Uno ve el círculo. Encuentro, ¿no? Sí, tiene sentido. Digo, ya que estamos creativos, estamos artísticos. Claro, porque Oye, pero también pensaste que podía ser una performance. Sí, porque como justo lo están grabando y no fue violento. No, bueno, ya. Nos vamos juntos y seguimos conversando a la pausa y regresamos con más aquí a CNN Prime. Antes de terminar CNN Prime, y ustedes saben que después viene CNN Tiempo, pero queremos adelantar este especial olímpico de CNN Íntimo. Miren, más me arrima con Matilde Burgos, como cada jueves. Van a estar los dos medallistas de oro del tenis. Uno de ellos doble medallista del oro, el otro tiene oro y plata. En fin, ustedes lo saben mejor que yo. Me refiero a Nicolás Masulla, Fernando González. De verdad está imperdible. Veamos un pequeño adelanto. Llegamos y cuando vimos el aeropuerto lleno y agarramos Cebú, y te digo, todo el trayecto, gente en las calles, gente que salía de los edificios a salvarnos por las ventanas, helicóptero que seguía el bus. No existían los drones en esa época todavía. Claro. Los matinales todos en directo. Era una locura. Bueno, y llegaron a La Moneda. Llegamos a La Moneda, después también, o sea, ya estaba llena cuando llegamos, estaba llena la Plaza de la Constitución. Rompió el protocolo el presidente Lago, nos fue a esperar abajo, lo que me dijeron en ese momento. Ahí tuvimos una recepción con él, que le dejó todo el baño, todo el espejo mojado, le dejaste al presidente Lago. ¿Por qué? Eso es lo que dice él. ¿Por qué? No, estábamos con la primera dama, con el presidente Lago y nosotros dos. ¿Ya? Una cena amena, muy íntima, muy interesante. Y de repente, le pide el baño, pero usa mi baño, le dice. Y yo lo conozco, que le gustaba mojarse el pelo. Y dije, no, bueno, yo puedo pasar yo. Y estaba todo el espejo, mojado el espejo del presidente, de su baño personal. Esta historia porque, le claro, pone, con el pelo largo. Un 80% más. Yo pasé y yo saqué un poquito para que se viera, un poquito tampoco, salí bien. Pues no pasa la vergüenza. Está buenísimo, así que no se lo pierdan después de CNN Tiempo, CNN Íntimo, como cada martes a las 22:30 junto a Matilde Burgos. Así que imperdible. Y luego Última Mirada. Jueves 8 de agosto, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.